doctor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Están bien? Bien para dormir la siesta, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar la clase, muchachos. Esto va a ser una introducción, no va a ser larga, por supuesto. Y el otro día estábamos conversando con el grupo A. Algunos decían vamos a hacer de esta forma, otros de otra forma. O sea que hacer todo el grupo A, por ejemplo, el primer semestre y el grupo B el segundo semestre, ¿verdad? Entonces no sé quién planteó y de dónde salió, pero de cualquier manera a mí me parece que es más interesante ir intercalado, ¿verdad? Porque justamente van a empezar ustedes también semiología, donde vamos a tocar casi las mismas cosas en varios aspectos, ¿verdad? Entonces me parece que va a ser una suerte de repaso, una suerte de fijar más el concepto cuando se va repitiendo, ¿verdad? Inclusive también la parte farmacológica vamos a tratar de acoplarlo, porque esto es, digamos, la nueva modalidad de las facultades de medicina, hacer la transversalización que le llaman los entendidos, y que consiste esto en que las materias que estamos dando en el cuarto más o menos tengan la misma consonancia, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de patología médica cardiovascular, estemos hablando también de semiología médica cardiovascular y estemos hablando también de farmacología en el sentido del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Eso sería lo ideal. Es un poco medio complicadito, pero vamos a intentar hacerlo porque entonces vamos a ir repitiendo muchas cosas. En el tratamiento también ustedes van a tocar las insuficiencias cardíacas, las arritmias cardíacas, en la semiología van a tocar también eso, ¿verdad? Y eso va a enriquecer el conocimiento. Y en ese tren, en ese aspecto es importante de que tanto el grupo A como el grupo B vayan rotando, ¿verdad? O sea, nosotros con ustedes vamos a dar de vuelta hoy en 15, patología médica. Para el grupo B, obviamente yo le voy a mandar algunas preguntas, le voy a mandar algunos tipos de temas, de repente, en el cual ustedes pueden analizar y pueden estudiarlo, inclusive hay algunas preguntas que vayan contestando como para ir en tono, ¿verdad? Porque eso va a ser lo importante en esta materia de ir paralelamente, porque si de repente damos todo teórico nomás y ustedes no van estudiando, no van aprendiendo, no van de repente haciendo ejercicio, entonces no va a valer mucho la pena, ¿verdad? Esto va a ser de repente de poner ahí la carita de ustedes y después desaparecen, ¿verdad? Esto es más viejo, ya ese sistema, entonces vamos a tratar de darle un poquito de vida. Yo les prometo que no va a ser largo esta clase, pero también a costa de no ser largo, también tenemos que estar todos atentos, tienen que participar, preguntar, etcétera, etcétera. De tal manera que esto no sea un monólogo, ¿verdad? Y tampoco sea muy aburrido. Entonces, ese va a ser nuestro modo de encarar esta materia y eso es prácticamente el pensamiento que tenemos en la cátedra, ¿verdad? De que va a ser mucho más efectivo que tanto el grupo A como el grupo B empiecen al unísono, o sea, desde el primer semestre hasta el final. No sé si ustedes tienen alguna opinión, alguien quiere decir algo, con que lo digan. Vamos a compartir un rato antes de empezar. Les escucho. Doctor, dice que vos dijiste que vamos a rotar. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Entonces mañana nosotros no tendríamos clase. No, Los del corazón. grupo B. No, van a tener porque el tema es lo siguiente, que nosotros rotamos, digamos, con el profesor Salina. El grupo, él posiblemente, ¿ustedes ya tuvieron clase con el profesor Salinas? ¿O no? Ya, doctor. Ya tuvieron. Entonces ustedes prácticamente mañana no van a tener si ya tuvieron el pasado martes. Le va a tocar al otro grupo. Ya entiendo, doctor, gracias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué, ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Porque en definitiva vamos a discutirlo, ¿verdad? Si ustedes quieren de la otra forma. La otra forma sería que
por ejemplo, el grupo A, el grupo B, ustedes, por ejemplo, no den nada de patología médica 1 y empiecen en el segundo semestre, pero toda la semana, digamos. O sea, va a ser los martes y los lunes y los martes de todo el mes. Ese es uno, ¿no? Que no sería demasiado eso importante, pero el tema es que en semiología ustedes van a dar todo prácticamente la primera parte, lo que corresponde al respiratorio, que es lo que va a dar el doctor Salinas, y la cardiovascular que doy yo, van a dar toda la primera parte, entonces va a ser como una especie para mí que no van a tener doble aprendizaje, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Y así siempre se hizo en la cátedra. No sé si de repente, a mí me dijeron que había un grupo de estudiantes que quería hacer de esta forma que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero les aclaro que nosotros siempre hicimos así como estamos dando ahora. Entonces, si ustedes quieren de repente el cambio, bueno, estudiaremos, pero a mí me parece mucho más productivo para ustedes, va a ser así como estamos haciendo, ¿verdad? Que se van intercambiando, entonces de repente podemos ser más prácticos, tenemos un poco más de tiempo también para estudiar, porque le podemos dar algún tema, por ejemplo, para contestar, para complementar, y ustedes van a tener más tiempo. ¿Qué les parece? Yo creo que es mejor como vos decís. Bueno, está perfecto. Cualquier cosa podemos hacer algo por el camino, eso no importa. El acento es que lo demos. Bueno, hoy nos toca, vamos a empezar por un tema quizás muy simple si lo entendemos y bastante complejo si no lo entendemos. Vamos a tratar de desmenuzarlo hasta lo máximo, de tal manera que se fijen porque a partir de ahora, con patología médica, ustedes van a tener la base de lo que va a ser el manejo de los enfermos. ¿Sí? Después de esto van a dar ustedes ya las clínicas donde van a ya prácticamente encarar una enfermedad y aplicándole los conocimientos de la patología médica resolver el problema, tanto en cuanto a tratamiento o en cuanto a la modalidad de que hay que seguir en estos casos. Por eso, si bien ustedes hasta ahora dieron muchos de los temas que vamos a tocar, ¿verdad? Dieron en fisiología, dieron en fisiopatología, etcétera, en anatomía patológica también dieron, pero resulta que ahora vamos a darle vida, ¿verdad? Vamos a darle como si fuera el paciente ya y qué tipo de manifestación tienen esta enfermedad y cuáles son las repercusiones que van a originar al paciente, al portador de estas enfermedades. Entonces, en realidad, vamos a jugar ya a ser médicos a partir de ahora y lo ideal es que ustedes también empiecen a practicar eso. Su abuelita, su tío, su padre, lo que sea, cuando tienen una determinada patología, ustedes ya empiecen a elaborar un probable diagnóstico y luego un probable tratamiento, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría que lo hagan, ¿verdad? Porque este es el momento de iniciarnos ya como médico, como futuro médico, porque o si no medio como que es pesadito y yo qué sé, medio aburrido también de repente leer al aire, pero cuando ustedes empiecen a leer aplicando cualquier cosa aplicándolo a lo que va a ser, digamos, la clínica, entonces va a ser mucho más útil y va a ser mucho más divertido también, ¿verdad? Así, por eso eligieron la carrera de medicina. Entonces arrancamos este primer capítulo, digamos, que se engloba entre lo que es la insuficiencia cardíaca. Y entonces nosotros definiríamos la insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Y bueno, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede cumplir con el nutrimiento normal de las células. O sea, el corazón es una bomba, ¿se acuerdan ustedes que es una bomba aspirante, impelente, que está haciendo circular constantemente la sangre? Y cuando esta bomba, que es el corazón integrado fundamentalmente por el miocardio, falla, porque el miocardio falla o porque alguna de las válvulas falla, va a tener manifestación y esa manifestación, de acuerdo al grado, nosotros vamos a tener las insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Que obviamente depende eso del daño que tenga
esas estructuras como para que nosotros podamos decir, bueno, esta es una insuficiencia cardíaca grave, más o menos grave, o probablemente esto ya es una insuficiencia cardíaca terminal. Ya no tenemos caso y tendríamos que ir a un trasplante cardíaco. Entonces, primer concepto importante de la insuficiencia cardíaca es saber de las estructuras que tiene el corazón, el miocardio, el pericardio, las válvulas, músculos tendinosos, las cuerdas tendinosas, las válvulas de las válvulas, el anillo. Todas esas estructuras, lo importante es saber, y métanselo en la cabeza esto, de que la estructura más importante, productor de una insuficiencia cardíaca, es el músculo cardíaco. Casi como podríamos decir que una insuficiencia cardíaca corresponde a una insuficiencia muscular. Obviamente hay un 5, un 3% de productor de esa insuficiencia, que serían las válvulas, las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Y el pericardio, etcétera, etcétera. Cuando entonces hablamos, Doctor, sí. ¿Qué diferencia hay entre insuficiencia cardíaca e insuficiencia miocárdica? ¿O son lo mismo? Son lo mismo. El miocardio es músculo, estamos hablando de músculo, son sinónimos, ¿verdad? Lo importante de esto es que siempre cuando se le hace la pregunta, que sea al médico, uno le pregunta cuál es la causa fundamental de una insuficiencia cardíaca. Y muchos dicen válvulas. Las válvulas. ¿No? Las valvulopatías son relativamente poco frecuentes, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un acierto de repente, siempre hay que apostar porque es el músculo que está fallando. ¿Y por qué el músculo que está fallando? Primero, por frecuencia. Segundo, hay algunas valvulopatías que generalmente llevan tiempo para manifestarse y generalmente son en gente joven, porque muchos de ellos ya es congénito, o sea, de nacimiento. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de esa situación. Y los otros que son algunas infecciones, por ejemplo, valvulares, como la endocarditis reumática, la endocarditis infecciosa, en general se produce, si bien en etapa temprana de la vida, a veces se manifiesta más allá por los 30, 35 años, recién entran en esa insuficiencia. Porque lo que hay que tener también en cuenta que las insuficiencias cardíacas en gente joven se manifiestan después de un tiempo bastante prolongado. No así ya en los viejos, verá que tienen una cantidad ya de otro tipo de falencia y por lo tanto se manifiesta más rápidamente. Entonces, teniendo el concepto de que insuficiencia cardíaca casi es sinónimo de insuficiencia del músculo cardíaco, vamos a ver cuál es el problema que tiene el músculo cardíaco. Y para sintetizar y para llevarlo al número de 90, que el 90% decimos que es insuficiencia de miocardio, el 90% también de las insuficiencias miocárdicas es producido por insuficiencia circulatoria. Estamos, o sea, el problema fundamental acá es la circulación coronaria. Y el 90% de vuelta de los causantes de esta insuficiencia coronaria son las placas de ateroma. Ergo, cuando nosotros vamos a hablar de una insuficiencia miocárdica, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. ¿Cuál es esa cosa importante que vamos a tener en cuenta? Yo para decir, por ejemplo, este fulanito de tal probablemente tenga una insuficiencia cardíaca, ¿qué tengo que tener en cuenta? La edad, doctor. Muy bien, sí señor, muy bien. La edad. O sea que cuando ustedes me escuchan a mí que yo tengo un dolor precordial, y por la edad que tengo, ustedes tienen que pensar directamente que esto es un problema coronario. No van a errar. Y si llegan, van a ser de cerquita, van a estar ahí en el vecino. Entonces, es importante entonces que si ustedes, jóvenes del cuarto curso, tengan un problema
de pecho, un dolor de pecho, obviamente no va a ser una insuficiencia cardíaca ni un problema coronario, salvo que tengan un problema congénito. Aténtico con eso. Obviamente hay problemas congénitos también y quizás una de las reglas que quiero que prácticamente tengan ya en cuenta para no de repente a veces equivocarse es que en todo paciente ustedes siempre tienen que desmitificar el problema si es cardíaco o no. Y les cuento una anécdota de que, por ejemplo, había un síndrome en las miocardiopatías y había un síndrome X que se le decía a las mujeres, ¿verdad? Nosotros etiquetábamos que era una histérica y yo qué sé, que siempre tenían su dolor de pecho, pero no tenía ningún tipo de traducción eso electrocardiográfica ni ecocardiográfica. Entonces decíamos, no, esto es una... Generalmente decíamos que, bueno, como es mujer y de menor, debe ser problema de tipo más bien nervioso. Hace poco, fíjense que estábamos hablando de 50 años y pico atrás, ahora hace poco se descubrió lo que se llama el síndrome de Takotsubo, un nombre japonés, que es un síndrome que tienen las mujeres, porque las mujeres tienen una suerte de preocupación, son mucho más débiles que los hombres en ese aspecto, son mucho más sensibles. Nosotros los hombres somos medio bestias, ¿verdad? Que muchas cosas no nos repercuten mucho, pero sin embargo las mujeres sí. Y estas repercusiones que tienen en su vida diaria una mujer, preocupaciones por el hijo, por la comida, por el dinero, etcétera, etcétera, eso llega a producir una insuficiencia del miocardio, que se llama Takotsubo, y que a veces produce muerte súbita. Van a escuchar ustedes a veces mujeres de 40, de 30, de 40 a 45 años que mueren bruscamente. Entonces, atenti con esto. Si bien nosotros estamos diciendo que si es un paciente joven no hay que pensar en problemas cardíacos, nunca hay que descartarlo. Hay que hacerle los estudios correspondientes teniendo en cuenta eso que podría ser. Hay un problema, por ejemplo, una vasculopatía también de las coronarias, la enfermedad de Hashimoto, que eso puede producir también una alteración del miocardio, inclusive producir un infarto, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y una valvulopatía que de repente es congénita y se manifestó recién a los 20 o 25 años. Por lo tanto, si bien hay que tenerlo así, eso como un axioma, que una persona joven no tiene que tener, siempre tiene que hacerlo por la duda los estudios correspondientes. Nunca van a tener problemas, porque los problemas vienen a veces justamente aplicando esta manera. Es un paciente joven que va a tener problemas de corazón todavía, ¿verdad? Y le dejamos ir de vuelta y entonces por ahí tiene sus complicaciones y nosotros quedamos como culpables que no le hemos estudiado. Entonces, eso simplemente es una suerte de recomendación, porque prácticamente el quehacer de la profesión en ustedes va a iniciarse ya a partir de este momento, porque van a tener ya contacto con enfermos, entonces ya tienen que también ustedes saber la solución de esos problemas. Si bien no todavía con toda la magnitud, ya tienen que saberlo. Y el otro problema entonces que vamos a tener en las insuficiencias cardíaca, dijimos que la mayoría de estos problemas entonces son circulatorios de la arteria coronaria. Entonces, cuando nosotros vamos a tener algunos elementos justamente que va a constituir la historia de un cardíaco, en que si estas coronarias están obstruidas, pero no del todo, ¿qué va a producir en primer lugar? ¿Cuál va a ser el síntoma que va a tener estos pacientes? La angina, ¿no? Sí, señor, muy bien, esa señorita, muy bien, perfecto. Es la angina, el dolor va a tener, ese se llama la angina. Entonces,
como hay una angina, hay una angina que se llama angina estable, otro inestable, y luego viene el infarto, son, digamos, grados nomás eso. Y que me gustaría que ya aprendan ustedes el término de decir síndrome coronario. Cuando dicen ustedes, este paciente padece de un síndrome coronario, están diciendo o que tiene una angina nomás, o que tiene una angina estable, o que tiene una angina inestable, o probablemente ya tiene un infarto. Ustedes no van a errar, entonces pues se largan en el mundo de las insuficiencias coronarias y no van a errar. Porque cuando ustedes dicen tiene una angina y tiene un infarto, es raro. O cuando dicen ustedes tiene un infarto y era una angina nomás, es raro también. Pero cuando ustedes dicen tiene un cuadro de una angina de pecho o una angina coronaria, entonces, o un síndrome coronario, si ustedes quieren, entonces están diciendo uno de los tres. Y ustedes le van dando, pues, digamos, la connotación. Si un síndrome coronario persiste, y ya el paciente sabe que haciendo un determinado esfuerzo le va a doler el pecho, entonces se dice que es estable. Pero cuando el dolor le aparece, él no haciendo ningún esfuerzo, entonces se dice inestable. Y cuando el dolor es continuado y ya tiene repercusión en el funcionamiento cardíaco, se llama infarto. Esa es la diferencia, así semiológicamente hablando y desde el punto de vista de patología médica. Ya veremos adelante cómo lo distinguimos, pero ese es el concepto que entonces ustedes tienen que ir manejando. Y las insuficiencias cardíacas en general, otra vez el 90. No se preocupen de este 90 porque puede ser 85, puede ser 95, pero para acordarnos un poco yo le estoy dando todo el 90. No sé ni de dónde saqué, pero me gusta eso de equilibrarlo en un número. El 90% de las insuficiencias cardíacas son hacia la izquierda. ¿A qué se debe eso que el 90% de las insuficiencias cardíacas sean de izquierda? ¿Se les ocurre a ustedes pensar, por ejemplo, una causa? Miocardiopatía del ventrículo izquierdo. Sí, pero ¿por qué el izquierdo y por qué el derecho no puede tenerlo? ¿Puede ser por una presión elevada, doctor? Sí, señor, muy bien, muy bien. Es porque el ventrículo izquierdo trabaja a una presión mucho más elevada que el derecho. Inclusive, ustedes si se acuerdan de anatomía, el espesor del miocardio del ventrículo izquierdo es casi como 1 centímetro y del ventrículo derecho es medio, 1/4 de centímetro, ¿verdad? Es mucho más débil, mucho más endeble y trabaja a presión de 0 a 20 centímetros de agua. Sin embargo, el ventrículo es de 80 a 120, ¿verdad? Es mucho más fuerte y esa fuerza, digamos, en la contracción también suele producir erosiones a nivel del endocardio ventricular izquierdo. De tal manera que se producen, por ejemplo, las infecciones, la endocarditis bacteriana se produce justamente solamente en el lado izquierdo. Y la cardiopatía reumática también se suele producir en el lado izquierdo por todas estas cosas que estamos hablando. Aumento de la presión de funcionamiento. Bueno, y de esto viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa de una insuficiencia cardíaca derecha que dijimos que es un 10% nomás con respecto a la izquierda? ¿Qué patología suele producir la insuficiencia cardíaca derecha? Hay una patología pulmonar que lo habrán dado en fisiopatología, ¿verdad? Que es un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar. Sí, señor. Esa es una de las causas, ¿verdad? Pero eso no es muy frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente
En el 90% de los casos la insuficiencia cardíaca derecha es a causa de la insuficiencia. ¿Tromboembolismo? No, la insuficiencia, muy bien, el tromboembolismo produce insuficiencia, pero no te olvides que esas cosas son bastante raras, ¿verdad? No son La tan... insuficiencia cardíaca izquierda. Sí, señor, muy bien. La insuficiencia cardíaca izquierda es el mayor productor de la insuficiencia cardíaca derecha. Y acá viene una pregunta clásica que se suele pedir en los exámenes. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca derecha, se alivia el ventrículo izquierdo, mejora, digamos. Un cardiólogo de aquella época, el francés, decía que le llamaba la calma traidora. La Fosse es el apellido del médico, le llamaba la calma traidora. Porque cuando se producía, cuando un paciente tenía una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Con su disnea, con su edema, de repente se instalaba la insuficiencia ventricular derecha y el paciente mejoraba. Mejoraba, por supuesto, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y obviamente por eso el Delafoe le llamó la calma traidora. ¿Por qué calma el ventrículo izquierdo cuando entra en insuficiencia el ventrículo derecho? Es la pregunta de la tarde. Porque incrementa el retorno de masa. Porque incrementa, o sea, eso es, digamos, esa es su función normal, pero ¿qué ocurriría en este caso para producirse la insuficiencia ventricular derecha? Se va a producir lo contrario a lo que vos decís. Va a mandar menos sangre, doctor. Va a mandar menos sangre, va a apurar menos al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Al fallar también porque no se olviden que el ventrículo derecho le está empujando, empuja la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo no puede exonerar esa cantidad de sangre, se tiene que acumular en el pulmón y produce lo que se llama edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Entonces, acá como que el ventrículo derecho no está mandando sangre con mucha intensidad a la arteria pulmonar, el pulmón está mucho más liberado y obviamente el paciente, y por eso justamente el nombre de calma traidora. Hasta que por supuesto el ventrículo derecho claudica y otra vez ya el ventrículo izquierdo va aumentando su claudicación o su insuficiencia, entonces empieza de vuelta a tener ya también su estado natural, digamos, que con el cual partió hace 6 meses atrás. A esto es entonces, y esto es la causa entonces de que uno va a tener una insuficiencia cardíaca de izquierda mejorada. Si nosotros nos vamos farmacológicamente, uno de los medicamentos que se usaba antes de advenimiento todavía la farmacología en su intensidad, ¿qué les parece que también se podría hacer para mejorarle al paciente que está con una insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Han leído ustedes algún libro que se hacía antes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Cuando tenía, por ejemplo, su edema agudo de pulmón, sin entrar en farmacología, ¿verdad? Después me van a decir el tratamiento ya moderno que se suele usar. Usted habla del sangrado, doctor. Se le hacía pequeños cortes al paciente para que sangre un rato. También, sí, señor, muy bien. Se le hacía eso se sacaba ese volumen, digamos, que ustedes saben que en la insuficiencia cardíaca se va acumulando volumen. Veremos después más adelante por qué, ¿verdad? Porque cuando la insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco produce
o sea, o disminución de la circulación de la arteria renal, el riñón interpreta como si le faltara líquido, ¿verdad? Entonces, al final produce una retención del líquido, el riñón, equivocadamente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, ese edema que se produce por la retención de electrolitos del riñón a causa de una insuficiencia cardíaca izquierda va creando una suerte de círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, más edema, más insuficiencia, más edema. Ese era un circuito que hace poco, 10 años más o menos, se rompió ese circuito y entonces ahí se empezó a tratar ese problema y por ahí también el cardíaco mejoró. Sin entrar todavía en esta última etapa que es un poco más complejo y que lo vamos a dar más adelante, ¿cuál sería? El compañero dijo muy bien que antiguamente le abría una vena y le hacía sangrar, le hacía perder sangre, ¿verdad? Entonces disminuía el volumen, el líquido, el agua y los glóbulos también encima, ¿verdad? Que no era era como si bien era cruento, ¿verdad? Era de solucionar el problema. Y luego también se hacía otra cosa, se ligaba también los miembros, ¿verdad? Y al ligar los miembros, ¿qué es lo que hacemos? Y evitamos que vaya más sangre al corazón. Evitamos que vaya más sangre, o sea que igual lo convertimos en una insuficiencia, digamos, derecha y menos sangre le envía al ventrículo izquierdo. Si nosotros nos vamos al mismo tratamiento pero farmacológico, ¿cómo podríamos nosotros, los médicos antiguos llamaban a eso descargar la carreta? Uno es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que clásicamente consistía en 2 puntos. Uno de ellos es descargar la carreta, o sea, sacarle agua, y el otro es estimular los bueyes. ¿Cuál les parece, cómo nosotros podíamos descargar la carreta, por ejemplo? ¿Qué significaría eso? Sacarle el volumen, ¿cómo podíamos sacar farmacológicamente ya ahora? Que no vamos a andar con ligadura, ni por supuesto aperturarle las arterias por las venas. Exacto, pero ¿cómo? Y con fármacos diuréticos. Claro, sí, con diuréticos, sí señor. Ese es el tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ese es uno de los puntos, aparte de las ligaduras. Hemos avanzado, ¿verdad? De 1000 años atrás se usaba esas cosas y ahora usamos diuréticos como un elemento de compensación a esa insuficiencia cardíaca. Obviamente, también tenemos, no sé si ustedes no habrán dado todavía farmacología, pero van a dar tonicardíacos, lo que le van a dar más fuerza al miocardio y así de repente aumentar la contracción y aumentar entonces la fracción de eyección o el gasto cardíaco, ¿verdad? Eso, digamos, es el complemento de todas estas historias. Bueno, entonces tenemos este círculo vicioso de que nosotros casi siempre estamos metidos en las insuficiencias cardíacas y de lo cual tenemos que nosotros determinar por qué se producen las insuficiencias cardíacas y por qué se descompensa también las insuficiencias cardíacas. Vamos a suponer que nosotros a través de un tratamiento el paciente se compensa, ¿verdad? Compensar significa que él está bien, no exagerando por supuesto en sus esfuerzos y por supuesto en las dietas, y no abandonando también su tratamiento, se llama entonces compensado a aquel paciente que hace casi todo lo que un paciente normal realiza. A eso se le llama compensación. Y la historia que casi siempre también se le va a preguntar, ¿cuál es la causa de una descompensación de una insuficiencia cardíaca? Que tiene que saberlo de memoria, como siempre se le va a preguntar ahora hasta que se reciban del médico. ¿Por qué un corazón que estaba tratado, ¿verdad? Estaba tratado ya y estaba compensado? ¿Por qué ese paciente puede entrar en una insuficiencia o se puede descompensar? ¿En qué cosa usted tiene que pensar cuando se produce este hecho que es bastante frecuente? Son 7 más o menos las causas. Dígame algunos que por ahí se acuerdan o lo leyeron. Una infección. Sí, señor, muy bien. Sea donde sea.
Que puede ser también un vecino que tiene ahí cerca, ¿quién es? Un órgano vecino que tiene el corazón. Que se produce esa infección. Infección en general está bien, perfecto. Y una infección específica en un vecino de él, del corazón. ¿Quién es su vecino? El pulmón, una neumonía, por ejemplo, que a veces se confunde una neumonía con un problema cardíaco o un problema cardíaco con una neumonía. Ellos son vecinos, como todos los vecinos, se pelean todos los días, pero andan bien y andan juntos. Entonces, una infección. Otra cosa, ¿qué es lo que suele hacer el paciente cuando está bien? Mala Yo lo alimentación. que ¿Eh? Dale, díganos, no importa. cuando deja de tomar su medicamento. Sí, señorita, muy bien. Parece que yo estoy hablando ya de más acá, porque ustedes saben más que yo. Es cuando el paciente ¿y por qué el paciente deja el medicamento? Esa es una cosa que ustedes tienen que aplicarle su conocimiento, su carácter, su paciencia. ¿Por qué deja el paciente el medicamento? Y ya se sintió mejor y cree que ya está curado. Sí, señor, muy bien. ¿Otra causa? Vamos a suponer que no sea por eso, ¿verdad? Que él no tenga esa idea. ¿Cuál es la otra causa? Que muchas de nuestras... Falta de acceso justamente a medicamentos. acceso al medicamento, muy bien. Me están diciendo casi todo. Y el otro es que el argumento que él pone es que, bueno, que le hace mal el medicamento. Hay que poner todas las posibilidades. Otra causa, muy bien. Este entonces es abandono del medicamento entre ese capítulo. ¿Cuál es otra causa? A veces el paciente siente que tiene demasiada medicación. También, como no, eso estamos en el mundo siempre del medicamento. Ahora vamos ya a otro capítulo de abandono. ¿Qué hace una persona que no podía hacer nada y que de repente se compensó, anda muy bien? ¿Qué es lo que generalmente quiere hacer para demostrarle a la gente que él está muy bien ahora? Mala alimentación. Sí, señor, manda, come todo un poco, porque ¿se acuerdan ustedes que el cardíaco tiene que estar, digamos, con una dieta, ¿verdad? Y empieza, ya que está bien, come de todo un poco. Muy bien, esa es otra causa. Y no solamente que come de todo un poco, sino come de más y engorda, aumenta de peso. ¿Estamos? Bueno, entonces esa es otra de las causas. Y otro, falta uno de los grandes. ¿Qué es lo que quiere hacer cuando uno ya está bien, el paciente ya está curado? Dice, ya, ahora estoy muy bien, ya. Mirá lo que hago, alza las patas, camina un poco ligero, hace un trotecito. Esfuerzo físico. Esfuerzo físico que no le conviene, por supuesto, ¿verdad? Porque eso hay que ser claro. Esa insuficiencia cardíaca está compensada con un determinado ritmo de vida, ¿verdad? Y que a veces ellos piensan que ya está curado y pueden hacer cualquier cosa de vuelta, ¿verdad? Esa es otra de las causas principales. Entonces, en ese mundo, ustedes tienen que preguntarle al paciente a cuál de ellos le corresponde su situación. Y el resto, que ya no tiene nada que ver el pobre paciente, sino que se le agregó, es que lo que dijo el compañero, una infección pulmonar, una neumonía, una infección renal, una infección de vía urinaria, ¿verdad? O que el corazón se complique. ¿Y cuál es la complicación que puede hacer el corazón y que hace con mayor frecuencia a una persona de edad? Se le agrega eso que ya está teniendo. ¿Qué le puede pasar a ese músculo cardíaco? El músculo cardíaco va a estar ahí siempre en el medio donde estuvo o puede ir progresando. Pues una fatiga, ¿no? ¿Sí? Pues una fatiga. Sí, puede ser una fatiga, pero ¿por qué va a ser la fatiga? ¿Qué es lo que va a ir perdiendo él con el tiempo también, a pesar del tratamiento? Por falta de fuerza. Sí, pero ¿por qué esa falta de fuerza? ¿Qué va a pasar con su sistema arterial ese paciente? Se va obstruyendo a poco.
se va obstruyendo más campos, más otro sector del músculo y obviamente a veces puede obstruirse totalmente un sector y producir un infarto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que imaginarnos cuando el paciente nos cuenta su historia, ¿verdad? Que él estaba bien, estaba bastante bien ya, pero resulta que hizo un pequeño esfuerzo y empezó a dolerle el pecho y de ahí él ya no puede arrancar. Ya le tiene su dificultad respiratoria con cualquier tipo de esfuerzo que haga. Una pequeña caminata, cambiar de paso, y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros, si no hay ninguno de lo que nosotros hablamos en principio, en que eso sea ya un problema vascular y que el paciente haya hecho una necrosis de ese miocardio, y esa necrosis del miocardio, ¿en qué se va a convertir? ¿El músculo en qué se convierte cuando se necrosa? Y se va a fibrosar después de curarse. Sí, señor, se necrosa y se fibrosa y ya no sirve para la contracción, ¿verdad? Está ahí prácticamente sin acción. Entonces, cuando más se fibrosa este miocardio, obviamente pierde más fuerza de contracción y se va perdiendo, hasta que va a llegar un momento que ese corazón va a tener tanta fibrosis, ¿verdad? Como hechos de infarto ha ocurrido en su vida, y va a llegar un momento en que ya ahí con medicamentos no funcionan y ya es el momento de hacer el trasplante cardíaco. Bueno, muchachos, están muy bien, me gusta mucho la preparación de ustedes, así que les voy a mandar el slide de la insuficiencia cardíaca y nos veremos de vuelta el próximo lunes, ¿verdad? De hoy en 15 días. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que quieren hacer así de paso? No, doctor, todo claro. ¿Está todo claro? ¿Nada quieren preguntar? Doctor, una consulta. Sí, señor. En una situación de una reanimación cardíaca, ¿ya no es recomendable la adrenalina intracardíaca? ¿Ya se dejó de lado eso? No, es lo que tenés prácticamente, es lo que tenemos a menos. La adrenalina es un medicamento muy, muy eficaz en la situación de apuro porque conseguí en cualquier almacén, es barato, sale 1000 guaraní, pero tiene un problema lastimosamente muy importante que es muy arritmógeno, ¿verdad? O sea que podemos usarlo así de repente en pocas ampollas y porque vamos a conseguir, pero se usa como salvataje, se usa, obviamente ahora se usa la dopamina, ¿verdad? O la dolutamina, que son menos arritmógenas, pero obviamente como elemento de salvación tenemos la adrenalina intracardíaca, porque vos fíjate que si eso ocurre, ese evento, de repente en un lugar donde está lejos de un sistema de atención médica, por ejemplo, el paciente está muerto. El paciente más de 5 minutos no puede estar así. ¿Y de dónde llegamos en 5 minutos? Y vos le podés salvar la vida dentro de eso, está establecido. Ahora, obviamente en los centros modernos ya no va a usar la adrenalina, ¿verdad? Pero si vos estás en un monte de repente solo, tenés que usar, es lo único que tenés. Ya. ¿Estamos? Otro caso que llegué a ver también es el de unos médicos y una enfermera que no tenían nada y estaban empezando a hacer aparentemente un infarto a un paciente y le comenzaron a cubrir con hielo para tratar de mejorar el estado del paciente. ¿Eso es válido también, doctor? No, casi nada, eso es casi nulo. Lo que sirve es, pero yo eso le aconsejo, no hagan en la República del Paraguay. En el extranjero se usa mucho, en los países vecinos también se usa muchísimo eso, porque es una operación de salvataje. Es juntar las dos manos, ¿verdad? Y hacerlo como un puño y pegarle por el pecho y romperle, si es posible, la costilla. Y esa costilla fracturada va a estimular al corazón y puede ser que arranque de vuelta. Hacemos eso acá y vamos todos presos. Porque acá todavía la gente no tiene esa fe al médico. No, todo el mundo, la gente, el que hace médico es lo que vale. Te agradece después el esfuerzo y toda esa historia. Acá te van a hacer una denuncia policial y te va a mandar preso. Entonces,
déjelo así como está y no se le ocurra a usted hacer. Masajecito de repente cardíaco podrían hacerlo, ¿verdad? Pero ojo con esas cosas en la República del Paraguay. No tenemos todavía nosotros el crédito de los pacientes y cualquier cosa van a escuchar ustedes. Hasta ahora yo escucho, la gente dice, no me vaya al hospital porque me van a matar los médicos. No, esas cosas no puedo hacer. Cualquier cosa podemos tolerar, pero esas cosas no. Entonces tampoco se arriesguen ustedes porque van a entrar en un riesgo judicial. Acá el concepto todavía del pueblo paraguayo es Dios lo curó y el médico era un boludo que estaba mirando ahí nomás. Y si se murió, bueno, es culpa del médico. Ese es el concepto que tiene el Paraguay y por lo tanto hay muchas cosas acá que no hay que hacer, salvo de repente que ustedes lleguen de acuerdo con los familiares. Ni aún, porque siempre van a ellos culparle al médico de la muerte del paciente. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes, de hoy el 15. Chao, suerte, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Bueno, doctor, hasta luego.